Muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más de AFN Noticiero. Soy Horacio Molina y voy a revelarle la verdad de la noticia en este jueves 20 de noviembre del 2025. Lo invito a que se quede con nosotros, le tenemos toda la información. Puede seguirnos en absolutamente todas las plataformas de la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, en Facebook, en YouTube y en nuestro sitio web afntijuana.info. Me dará mucho gusto poder coincidir con usted esta mañana. Muchísimas gracias a quienes ya empiezan a ingresar a nuestra conexión en vivo. Estamos desde los estudios de la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, generando nuestra señal desde la región Tijuana-San Diego. Como siempre, al extraordinario equipo que me acompaña: Chavita Cortés en la operación de los controles técnicos, Ángel Madrigal en el soporte técnico, Jessy Cortés en la coordinación técnica y en la mesa de redacción, como todos los días desde muy temprano, Manuel Villegas, Kenia Lomelí, Ángel García, todos bajo el mando, dirección, supervisión, coordinación y liderazgo de la señora Dorelena Cortés Juárez, directora general de la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. 22 años de periodismo digital, compartiendo con ustedes toda la información que se genera a nuestro alrededor, con el análisis, la reflexión y el debate que nos permita tomar decisiones inteligentes. Gracias a quienes ya nos acompañan. Chavita, si nos haces favor de poner ahí nuestra forma de contacto, nuestra comunidad de WhatsApp, para quien quiera participar con nosotros, bueno, nos dará muchísimo gusto que ustedes nos puedan acompañar de verdad. Y bueno, lo invito para que se quede con nosotros porque le tenemos a usted bastante información. Esta mañana quiero comentarle y adelantarle de alguna manera lo que le vamos a presentar en unos instantes. Pero antes decirle también que en punto de la media estaremos platicando con la maestra Miriam Ramírez. Ella es especialista en educación, psicología y comunicación. Vamos a hablar acerca de las acciones del Día de las Infancias. Y por supuesto, 8:40 de la mañana vamos a enlazarnos con el internacionalista Remy Martínez Cantú. Él es doctor en desarrollo regional y es experto en regiones transfronterizas. Vamos a hablar de esos temas. Por otro lado, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró, fíjese usted, que hay mucho que celebrar. Sí, así lo dijo, le tengo los detalles. Detienen a uno de los autores intelectuales de Carlos Manso, informa el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Fiscal de Baja California, María Elena Andrades, evade posibilidad de su renuncia ante ejecución de abogada litigante y catedrática de la Universidad Autónoma de Baja California. Denuncian maltrato infantil y abuso en estancias infantiles del ISSSTE en Mexicali. Así es que ya lo sabe usted, quédese con nosotros porque además quiero decirle que faltan 35 días para la Navidad. ¿Está usted listo para eso? Y hoy estamos celebrando, si mal no recuerdo, el 115 aniversario de la iniciación de la Revolución Mexicana. 115 aniversario. Y en el caso específico de Tijuana hay bloqueo en distintas vialidades por el desfile conmemorativo a esta fecha, que por cierto los días de asueto que se han removido para evitar los puentes de acuerdo al principio que ha usado la autoridad para llevar a cabo esta medida, pues han provocado que muchos de nosotros no tengamos idea de cuándo es verdaderamente el festejo del aniversario de la Revolución Mexicana. Chavita, ¿sabías que hoy se celebra la Revolución Mexicana? Mucha gente ni se... Ay, Chavita, ¿sí? No le puedo ganar a Chavitas. Estuvo en una primaria que se llama 20 de noviembre, entonces, me mató el Chavita con eso, me mató Chavita. No comments. Perfecto, pues bueno, ¿qué le parece a usted si iniciamos esta mañana con un recorrido de lo que nos ofrece nuestro sitio web, nuestro portal de noticias afntijuana.info, que hoy, caramba, la columna de nuestra directora, la señora Dorelena Cortés, viene? Si se trata de saber de los entretelones del poder, ¿qué le digo? Pero antes vamos a hacer el recorrido por la información que nos está ofreciendo nuestro sitio web. Así es que prepárese usted porque le voy a compartir prácticamente lo que viene en las 8 columnas de nuestro portal. Asesinan a un hombre a balazos en la colonia 3 de octubre. Una cosa impresionante lo que ocurrió. Un joven de 25, 30 años más o menos ahí. Lo lanzaron, dicen que desde un automóvil maniatado. Una vez que estaba en el piso, lo ejecutaron.
Impresionante lo que ocurrió. Y bueno, en otra información, alza de 17% en obras de electricidad y telecomunicaciones en Baja California. Gobiernos municipales de Baja California reciben 11.453 millones de pesos de aportaciones y participaciones. Confirma Burgueño que fue denunciado por supuesto lavado de dinero. Culpan a Ruiz Uribe de filtración, él se defiende. Narcomenudistas, los homicidas de la abogada Ortega Cebes, dice la Fiscalía. Exige la FEDAVO la renuncia de la fiscal general María Elena Andrade Ramírez. No es momento de evaluar su renuncia, dice la fiscal general María Elena Andrade Ramírez. Amenaza Rufo con desconocer al dirigente nacional del PAN. Seguramente están muy preocupados allá. Se incendia Morena, Baja California, todos contra todos. Y de ahí le da usted un clic a nuestro menú que aparece en el portal afntijuana.info, donde dice AFN Político. La columna de columnas, la columna madre, la columna escrita por nuestra directora general, la señora Dorelena Cortés Juárez, y luego le da un clic en donde dice se incendia Morena en Baja California, todos contra todos. Y escribe la señora Dorelena Cortés. Se incendia Morena, Baja California, todos están contra todos. Y en medio de la intervención del gobierno federal a través de una investigación real sobre supuesto lavado de dinero que involucra a prominentes figuras que están dentro o vinculadas al partido en el poder, todos se miran con recelo, se echan culpas públicamente, se acusan bajo el agua a través de comentarios puntillosos que diseminan entre diversos actores de la sociedad, dejando a la oposición sin necesidad de maniobrar para desprestigiarlos frente a una cada día más cercano proceso electoral 2027. Se debilitan, se exhiben no solo a nivel regional sino nacional, y bajo todo esto subyace la sospecha de que algo grave ha ocurrido que habría obligado al gobierno federal a actuar, no importando que se tratase de figuras importantes dentro de su movimiento, a menos de que efectivamente no les importe en el centro lo que ocurre con los morenos que hoy en día forman los principales cuadros del partido y del gobierno en la entidad. Primero se dijo que estaban, la revelación que ayer detonó el escándalo fue el hecho de una investigación que tiene en proceso la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada sobre supuesto lavado de dinero. Y ahí viene la columna, buenísima, se la recomiendo, sobre todo porque hace una revelación que pocos han manejado, la señora Dorelena Cortés. Simón Levy, este personaje que fue subsecretario de Turismo con López Obrador, era un morenista recalcitrante y ahora uno de los principales opositores, dijo en su cuenta de Facebook: ha sido demostrada la investigación que presentamos ante el Departamento de Estado en relación de Ismael Burgueño, el alcalde de Tijuana del partido Morena MX, con el narcotráfico. Ante eso, la petición, dice, directa, fue hecha a la Fiscalía General de la República en México y hoy está en calidad ya de investigado. Eso está en la columna de la señora Dorelena Cortés. Y se va usted a mi sección favorita, Ana Iconda. Hay hermanos incómodos, y esto se ha visto históricamente entre los gobernantes. También hay hermanos postizos incómodos. ¿Cuáles serán los postizos, señora Dorelena? Me dejó ahí cavilando esto de Ana Iconda con todo. Bueno, ahí está la información. Lea la columna de columnas, harta y altamente recomendable para usted, si quiere informarse y enterarse de cómo anda la situación. No es especulación, es un análisis sustentado en información de lo mejor. Y abrimos luego entonces con la información. Vamos a pasar a lo que le tenemos este día preparado. Le comento a usted lo siguiente. La presidenta, caramba, dame un segundito, aquí me equivoqué de guión, mi querido Chavita. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer que hay mucho que celebrar. ¿Estará usted de acuerdo con ella? No lo sé, pero así lo dijo. Entonces, pues vamos a ver, ya estamos platicando ahí con compañeros, compañeras, a ver si hacemos esta celebración, que yo creo que estaría bien, la verdad, porque hay mucho que celebrar. Fíjense,
récord en inversión extranjera directa, celebración, supercomputadora más grande en América Latina, celebración, todos los adultos mayores tienen pensión universal, celebración, todos los jóvenes ahora de secundaria tienen beca, celebración, todos los de preparatoria tienen beca, celebración, todo el aumento salarial de 125% del salario mínimo, pues es algo que celebrar. Bueno, asesinato de Carlos Manso, celebración. Muertos por la lluvia recientemente, celebración. Feminicidios en el país, celebración. Abuso sexual infantil, celebración. Y ahí nos podemos ir, Pero pues cada quien celebra desde la perspectiva. Esa es la apuesta de la presidenta y seguramente muchos están de acuerdo con eso y creo que es totalmente válido. Es totalmente válido, como es válido hacer ese contraste del que le estoy hablando a usted. Fíjese usted que legisladores del PRI están pidiendo libertad para los jóvenes detenidos en la marcha que fue convocada por la Generación Z. Tienen que liberar a los presos políticos jóvenes, son presos políticos, están por una decisión política, es una decisión política de represión del gobierno de Morena. Mucho ánimo y carácter y no están solos. ¡Libertad a los jóvenes! ¡Libertad a los jóvenes! ¡Libertad a los jóvenes! ¡Libertad! ¡Libertad a los jóvenes presos políticos de Morena! ¡Fuera Morena! El día de ayer, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad en el país, reveló que se había detenido a uno de los actores intelectuales de Carlos Manso. Mediante la colaboración entre las autoridades, se realizaron labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras de videovigilancia y circuito cerrado, entrevistas, acciones de vigilancia y seguimiento, así como el uso de diversas herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados. El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso. Derivado de las líneas de investigación. El tema es si la familia de Carlos Manso cree esa versión, ¿no? Porque los propios familiares señalan que en los en vivo, los lives que hacía Carlos Manso, él denunciaba a quienes lo estaban acosando y lo veían como un adversario digno de eliminar inclusive. El propio secretario de Seguridad narró cómo operaron los asesinos de Carlos Manso y compartió una línea de tiempo de los hechos. Derivado de las líneas de investigación y del trabajo en campo, se obtuvo la identidad de dos sujetos que horas antes del ataque acompañaron al agresor Víctor Manuel N., quien fue neutralizado al cometer el homicidio. Estas personas fueron identificadas como Fernando Josué N. y Ramiro N. Este último contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego y se le relaciona con un grupo criminal con presencia en la entidad. Ambos sujetos fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones, y al día siguiente fueron localizados también sus equipos telefónicos. El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal. Asimismo, se identificó que un sujeto apodado El Licenciado ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución. En estas conversaciones se observó lo siguiente: se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios. Ramiro se encontraba en el lugar para coordinar los movimientos de los involucrados, a quienes pidió que borraran los mensajes después de dar las instrucciones.
Bueno, esto dijo el secretario de Seguridad, presenta una línea de tiempo por WhatsApp. Se estuvieron comunicando, hicieron un grupo de WhatsApp donde se estaban dando las instrucciones. De acuerdo a versiones vertidas por el propio Omar García Harfuch, señala que ya habían intentado privar de la vida a Carlos Manso. Lo vieron en una gasolinera porque lo habían estado monitoreando, siguiendo. Fallaron en ese intento y los presuntos sicarios pues fueron de alguna manera castigados físicamente por esta célula que se había encargado de cometer este crimen, que la instrucción había sido que independientemente de dónde y con quién estuviera, fuera privado de la existencia Carlos Manso. El tema es, insisto, la familia parece que tiene una idea diferente de esta situación, ¿no? Vamos con lo que dijo Carlos Bautista. Él es diputado independiente en Michoacán y es parte de este movimiento del sombrero que le llaman, y dice que es necesario aceptar ayuda del extranjero. Yo he pedido que si las cosas no se pueden hacer aquí, que no se hable de soberanía cuando vivimos sometidos ante el narcotráfico, que se acepte la ayuda de Estados Unidos y de los países que estén más desarrollados, porque no se puede vivir con soberbia y menos presumir una soberanía cuando estamos sometidos ante el crimen organizado. Bueno, esto fue lo que dijo este legislador independiente, es un diputado local allá en Michoacán. Mire, vamos con un tema que de verdad es muy preocupante, el asunto de la inseguridad, de la violencia en esta espiral que parece no detenerse. El día de ayer dio una conferencia de prensa María Elena Andrade Ramírez, quien es la fiscal general en Baja California, acompañada de algunos fiscales. Uno de ellos, Miguel Ángel Gagiola, que es el fiscal de homicidios, hizo referencia a las evidencias encontradas en el crimen de la abogada que fue asesinada arriba de su vehículo y muy querida por lo que sabemos, pues bueno, sobre el asunto de Emilia Ortega. Vamos con esto. La escena del crimen de ayer, de la abogada que nos pueda compartir, llegan y qué es lo que recogen de la escena. Sí, digo, definitivamente es un hecho que nos cimbró internamente, porque aparte es abogada y aparte era muy conocida aquí en el ámbito. Definitivamente nos enfocamos a recabar la evidencia que se haya presentado y que estamos ahorita trabajando y procesando. Se localizaron alrededor de 7 casquillos calibre de 9 milímetros, otros tantos de calibre de 45. Entonces, toda esa evidencia la estamos procesando. Se localizó ahí a unos cuantos colonias el vehículo. Ahorita estamos en el plan de procesar, sacar información. Nosotros ya traemos ahí información que nos pueda derivar a algunas acciones. Pero definitivamente ahorita es muy pronto para poder dar una información, porque sí, definitivamente tenemos que ser muy cautelosos y muy certeros. ¿Cómo se sospecha cuántas personas son las que participaron en la ejecución? Presumimos que ahorita, hasta este momento, pueden ser 3 personas. Esto comentó el fiscal de homicidios sobre esta situación muy penosa, muy lamentable. Veía una publicación en redes de uno de los hijos de la abogada y de verdad que es sumamente doloroso. Todas las organizaciones de abogados están demandando la renuncia de la fiscal, pero Miguel Ángel Gagiola, el fiscal de homicidios, dijo que presumen que los sicarios eran narcomenudistas. Huir del lugar a la persona. En este caso de la abogada, estas 3 personas que mencionan, ¿corresponden a una banda o una organización colectiva? ¿Son las que hay identificado de esas personas? Sí, digo, de hecho los tenemos religados con otro homicidio, entonces de alguna manera son personas que se dedican al tema de narcomenudeo, entonces esa es nuestra principal línea en este tema. Digo, es lo que nos da el origen a la identidad de las probables personas, ¿no? Entonces estamos trabajando todavía, es un tema muy de fondo. ¿Otro homicidio ocurrió en Tijuana? Sí, en Tijuana. Y en el caso de los... Bueno, suponen que son narcomenudistas, pero mucho más allá de eso, ¿no? ¿Qué hay? Fíjese, yo le he dicho aquí,
de meses atrás que tengo algunos candidatos para que dejen el gobierno de Marina del Pilar, nuestra gobernadora en Baja California. Y le he señalado a algunos porque creo que le hacen más daño que bien. Y uno de esos es la fiscal María Elena Andrade Ramírez, que me parece muy malo su desempeño, ha dejado mucho que desear, mucho que desear. Y sobra para comentarle a usted situaciones, ¿no? El caso del niño Damián, el caso de las denuncias en contra del terrible Morales que están congeladas, una serie de situaciones que hay y señalamientos de la propia ciudadanía. María Elena Andrade el día de ayer habló de las líneas de investigación y de justicia para la abogada Emilia Ortega. Bueno, obviamente por ser abogada postulante, abogada litigante de mucho prestigio, mucha experiencia, una de las principales líneas de investigación son los asuntos que llevaba o planteaba ante las autoridades competentes, ¿sí? Las diligencias que llevaba a cabo, por supuesto que es su trabajo dentro de su despacho, es una de las líneas de investigación. No hay personas detenidas aún, por eso estamos con tanto sigilo en la investigación y no podemos proporcionarles mayores datos en este momento. Lo que quiero comentarles a ustedes, medios de comunicación, a la opinión pública, a los colegios y barras de abogados y a la sociedad en general, que este crimen no va a quedar impune, ¿sí? Que estamos cuidando todas las formas, que inclusive por ser un ataque violento que impactó a todo el Estado. Este crimen no va a quedar impune, es un estribillo que conocemos de las autoridades siempre, ¿no? Que va a haber justicia, que por ser un ataque que impactó a todo el Estado. No, todos los homicidios impactan a todo el Estado. ¿O me va a decir que hay ejecutados de primera, de segunda y de tercera? O sea, la privación de una vida debe estar tasada desde la misma perspectiva, porque nada, absolutamente nada, justifica la privación de la vida de una persona. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Voy con saludos de la gente que nos está acompañando. Edgardo Molina, gracias. Elgaro también, gracias. Don Jesús Velasco Soto, abrazo grande, don Jesús Velasco Soto. También a Gabriela Aleje, muchísimas gracias. Dice Gabriela Aleje, ella fue una gran abogada, justicia para ella, Emilia Ortega. Ella es, dice, y será nuestra vecina, es vecina de mis abuelos. Gran persona. Y esto de gran persona, dice la fiscal, que era una persona de mucho prestigio, de mucho prestigio. Luego entonces, la fiscal dice también que pues se va a investigar, que habrá justicia, pero evade cuando se le cuestiona. Fíjese usted, le van a preguntar si va a renunciar al cargo y escuche la respuesta. Vamos. Prácticamente varios de los abogados que conforman pues el gremio de este trabajo, saber pues precisamente si ya consideró, ya lo puso sobre la mesa el presentar su renuncia después de todo lo que ha pasado y sobre todo esta petición que hacen los abogados. Mira, nosotros estamos en constante comunicación. El día de ayer mi personal más allegado tuvo reunión con el licenciado David Rincón. Hoy lo vamos a recibir como presidente de la FEDABO, así como a otras representantes de colegios de abogados. Nosotros trabajamos en la investigación. El día de ayer se llevaron a cabo estos terribles hechos contra la maestra Emilia. Seguimos en la investigación. Aquí hay autoridades de prevención que en su caso le corresponde. Nosotros actuamos lamentablemente después de que acontece un hecho delictivo, pues como estos de los cuales les acabo de dar noticia. Ahorita estamos enfocados en esta investigación. El día de hoy recibimos a la familia, estamos en seguimiento desde que aconteció el hecho, tenemos líneas de investigación. En eso estoy enfocada junto con mi personal y soy respetuosa de las opiniones. Y también estamos abiertos a escuchar a la familia, a los abogados. Creo que fue un crimen que nos impactó a todos. Nosotros también, los servidores públicos, somos parte del gremio de la abogacía. También somos abogados.
Y obviamente fue un crimen que estremeció a nuestra área jurídica en todo el estado. Entonces vamos a continuar con las investigaciones hasta dar con los responsables. A ver, ¿qué onda con la fiscal? Me da la razón lo que yo le estoy diciendo. ¿Cuál es su opinión, usted que me está viendo? Dice, le preguntan sobre el tema si ha considerado y puesto sobre la mesa su renuncia ante este hecho. Y la fiscal se sale por la tangente, evade responder y dice, estamos en constante comunicación con los abogados, con la FEDAVO, ya hablamos con el presidente, vamos a recibir a la familia, platicamos con la familia, estamos trabajando en una investigación, y luego habla que las autoridades de prevención, ¿qué diablos tiene que ver todo eso? El papel de la fiscalía está muy, pero muy definido. ¿Qué tiene que ver con la prevención? ¿Qué tiene que ver? Hay un hecho que ya le compete a la fiscalía. Eso de la prevención es un tema aparte en este momento. Y dice, soy respetuosa de las opiniones, pero además dice, los servidores públicos somos del gremio de la abogacía. ¿Qué le pasa a la fiscal? ¿Y eso qué tiene que ver? Supongamos que los que trabajan en la fiscalía son del gremio, ¿no? Porque hay muchos servidores públicos que ni primaria tienen, que no tengo nada en contra de eso, me parece muy respetable. Pero lo que dice es, los servidores públicos somos del gremio de la abogacía. ¿Y eso qué? ¿Qué hace diferente las cosas? ¿O nos quiere decir que hay crímenes que sí se atienden, se resuelven en base al perfil de la víctima? O sea, hay, por eso le dije, muertos o ejecutados de primera y de segunda en Baja California. ¿De qué se trata esto? La fiscal María Elena Andrade Ramírez, al ser cuestionada de nuevo sobre el tema de su renuncia, dijo que no es momento de hablar de su renuncia. Como último, pero ¿se ha considerado el presentar su renuncia después de lo que ellos pues, han mencionado? Yo creo que no es momento de hablar de consideración o no. Yo estoy trabajando como debe de ser. Creo que ha sido de manifiesto todos los casos complicados que hemos resuelto, que aquí se los presentamos a ustedes constantemente, ¿sí? Sabemos que estos cargos hay que estar constantemente a la expectativa de seguir con las investigaciones y así vamos a estar siempre dando la cara, ¿sí? Y aquí lo que nos interesa es que se haga justicia y vamos por la justicia, por el crimen cometido contra la maestra Emilia. Aquí lo que nos interesa es que se haga justicia, dice la fiscal, cuando le vuelven a preguntar de la renuncia. La habilidad de un funcionario público se sustenta en la visión que tiene del encargo que se le confiere. Y una máxima en el ejercicio del servicio público es que cuando llegas, lo primero que preparas, cuando llegas a la administración pública, es tu maleta. Siempre tenerla lista porque no sabes cuándo puede llegar el momento de que dejes el encargo, porque no te enamoras de él, pero ella parece que tiene una ambición, una codicia. Pues cómo no, ha presumido que tiene como 30 años de funcionaria en temas que tienen que ver con asuntos de seguridad. Y de verdad que es penoso el papel y la postura de la fiscal. Es penoso y dice, hemos resuelto casos complicados. O sea, pues si para eso le pagamos, para eso le va muy bien, para eso tienen además el cheque verde, ¿no? El de la compensación que reciben y sus colaboradores, nada despreciable. Para eso tiene el despilfarro a diversos medios de comunicación en recursos. Pero es grave el actuar, ¿no? Porque en el sentido de humanización del encargo público, hubiésemos esperado que dijera la fiscal, pues yo no estoy casada con mi encargo, la renuncia está ahí, si es necesario la presento, punto, se acabó, que no se meten berenjenales porque lo único que va provocando es que se revele esa codicia que tienen, esa avaricia que tienen los que ejercen el poder público. Se le volvió a insistir sobre esto, pero se resiste a la posibilidad de la renuncia.
Si no se llegase a alcanzar justicia, renunciaría. Yo creo que eso no es momento de evaluar ahorita. Ahorita el momento es sacar adelante esta investigación, ¿sí? Y vamos a cumplir con la encomienda de hacer justicia por la muerte de nuestra colega, porque además pues, es del gremio de la abogacía, al igual que nosotros. ¿Se quedan los fiscales especiales? Porque además es el gremio de la abogacía igual que nosotros. ¿Y eso qué? No se puede ejercer un encargo con esa perspectiva. Es delicado. Luego entonces por eso ve uno las deficiencias. La propia fiscal dijo que la sociedad debe valorar si está rebasada la fiscalía. ¿No considera usted que es un tanto rebasada la fiscalía para que ahora los abogados y profesionistas pidan su salida? Mira, pues yo creo que ese trabajo lo tienen que valorar todos como medios de comunicación, como sociedad. Sí. Creo que hemos presentado cada semana, cada 15 días aquí les presentamos casos, y unos sumamente complejos. La Fiscalía trabaja sobre la base de evidencias. ¿Sí? Y aunque también participamos en temas preventivos en apoyo de otras corporaciones, creo que les hemos dado resultados aquí en Mexicali y los demás municipios, investigaciones muy complejas que hemos sacado adelante. En estos casos estamos checando cada uno. Tuvimos una detención varias detenciones, tenemos 3 o 4 personas en la cárcel por hechos relacionados con ataques a abogados, que cada caso es diferente, cada caso es distinto. Tuvimos la muerte de un abogado en Ensenada, fue el año pasado, ¿verdad? En este caso encontramos evidencia muy complicada. Fue un exagente de la Fiscalía Federal, de la Fiscalía de la República. Encontramos pues su casa ahora sí que llena de drogas, de armas. Es muy difícil hasta prevenir, muy complicado si se involucran en actividades ilícitas. Cada caso es diferente. Y en su caso podamos atender la reunión con el Colegio de Abogados para analizar cada uno de ellos, pero siempre abiertos a cualquier comentario, crítica y sugerencia. A ellos sí se les va a decir las posibles líneas de investigación, en lo íntimo, digamos, como colegios. Hasta donde se puede. No podemos, definitivamente, es la secrecía con la que se maneja la Fiscalía. Hay casos en que es inviolable precisamente por la seguridad de la propia investigación. ¿Sí? Sabemos que ellos entienden, porque repito, es un gremio especializado. Ellos saben cómo opera la investigación, saben a quién le toca cada responsabilidad, ¿sí? Como así lo externaron hace un momento. Si no se llegase a alcanzar justicia, renunciaría. Yo creo que eso no es momento de evaluar ahorita. Ahorita el momento es sacar adelante esta investigación, ¿sí? Y vamos a cumplir con la encomienda de hacer justicia por la muerte de nuestra colega, porque además pues, es del gremio de la abogacía, al igual que nosotros. ¿Se quedan los fiscales especiales? Insistió en eso, ¿no? De que, pues además vamos a hacer justicia porque es colega. Pero fíjese usted, por un lado hace esa defensa y después dice que en los casos de los abogados hay temas muy complicados, como el de Ensenada, dice un colega ahí que una evidencia muy complicada, tenía la casa llena de droga. O sea, primero los pondera y luego los descalifica, les pega en la torre ella misma a su propio gremio, ¿no? Es delicado el tema. Dice el licenciado Jorge Acosta, aquí nos comparte una opinión. ¿Dónde estás, mi querido Lick? Nos compartió una opinión. Aquí está, dice: mi querido Horacio, la licenciada Emilia era una dama, dimos clases juntos en la universidad y era una señora impecable, buena persona y muy querida entre los alumnos en general. El Estado como tal no garantiza la seguridad de los ciudadanos que pagamos impuestos para que el Estado precisamente nos garantice que podamos desarrollarnos debidamente. Muy lamentable la actuación de la gobernadora y su mala estrategia de seguridad pública y en consecuencia de la fiscal y el personal de su cargo. Nadie está seguro en la ciudad. Gabriela Aleje dice: lo que se busca es que den con los responsables al caso, no dar carpetazo. El Garo Molina dice: la fiscal es un reflejo del tipo de funcionarios que hay en este momento en todos los niveles de gobierno. Esas son
sus opiniones que yo respeto. Les agradezco si comparten la transmisión en este momento. Vámonos con la maestra Miriam Ramírez, a quien le agradezco infinitamente, como siempre, la generosidad de colaborar y participar en la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana en AFN Noticiero. Maestra, muy buenos días, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada jueves. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo a todos en esta mañana tan fresca. Quiero hacer hincapié el día de hoy, me parece muy importante, me parece un acto de responsabilidad y hasta de obligación moral recordar que hoy, 20 de noviembre, es el Día Mundial de la Infancia. Es el día en que se conmemora los 36 años de la Convención de los Derechos del Niño. 36 años en los que se ha establecido tratados, leyes, reglamentos acerca del cuidado de las infancias. Es importante hacer actividades, visibilizar, recordar este día. Y quiero hablarles de 5 formas de construir un mundo mejor para la infancia, que es un tema que de alguna manera lo hemos tocado en otras ocasiones, pero no quería dejar pasar este día, que es el día que se conmemora precisamente la Convención de los Derechos del Niño, que ha sido un tema o ha sido un viaje esto de los derechos del niño un poco largo, ha sido complicado, no ha sido fácil. Sin embargo, también hay que reconocer que ha habido avances, pero nos falta muchísimo todavía por este reconocimiento de sus derechos. Este día es una oportunidad para reconocer que ellos también son titulares de derechos como personas. Los niños no son personas a medias, no son personitas, son personas en desarrollo. Y hay que tenerlo muy claro para dejar este adultocentrismo que rige nuestra sociedad, nuestra forma de ver el mundo. ¿Cómo celebrar el Día Mundial del Niño? Yo quiero hablar de 5 cosas que podemos hacer. Podemos hacer muchas más, pero vamos a hablar de 5 cosas. Primeramente, aprender sobre los derechos del niño. Hay mucha confusión acerca de los derechos del niño y a mí siempre que toco este tema me surgen comentarios como las obligaciones y creo que también lo hemos comentado. ¿Qué pasa con las obligaciones? En este caso estamos hablando de cuestiones legales y los derechos de los niños y de las niñas estamos hablando de términos legales y un niño y una niña no tienen obligaciones legales. Las cuestiones de crianza y de responsabilidad son un tema aparte. Entonces, lo que se necesita primero para aprender sobre los derechos de los niños es voluntad. Hay muchas páginas, hay mucho material donde yo puedo aprender qué son los derechos de los niños. O sea, es voluntad lo que requiero como padre de familia, como docente, como miembro de una institución o como un servidor público, saber en qué consiste, porque son 36 años ya, no es algo, es algo relativamente reciente si hablamos de la historia de la humanidad, pero también es algo que ya está en nuestro país, en nuestro mundo, está vigente desde hace 36 años. Entonces, otra de las cosas que podemos hacer es hacer conciencia de los desafíos que tiene estos derechos, o sea, cómo llevarlos a cabo, es un desafío, cómo comprenderlos, cómo establecerlos, cómo hacérselos llegar a las familias, porque hoy en día pareciera ser que tanto docentes como psicólogos, como cualquier miembro de cualquier institución, estamos casi obligados a estarles picando las costillas a los padres de familia para que cumplan con sus obligaciones. Entonces, hablando de datos, voy a mencionar algunos datos para hacer conciencia de lo que necesitamos hacer. Es muy fácil decir, hablemos de los derechos, hagamos algo, pero en México estamos hablando de que hay, según el INEGI, hay 38, poquito más de 38 millones de niños y niñas y adolescentes. Y de esos casi 40 millones, hay un 63% que sufren agresiones físicas, psicológicas, como parte de su formación, es decir, para educarlos. Entonces, estamos hablando de un 63%, son aproximadamente 24 millones de niños, niñas en México que están siendo violentados, que están pasando por alto sus derechos de una crianza en un ambiente seguro.
También ahí estamos hablando no solamente de cuestiones de crianza, del niño que se le golpea para ser educado, también de un maltrato físico, de un maltrato psicológico, de la violencia vicaria, de abuso sexual, de explotación laboral, niños y niños que trabajan, que eso afecta, por supuesto, su desarrollo y pone en riesgo la supervivencia también. El costo social de esto es alto. Hay un bajo rendimiento escolar, hay un mayor riesgo de desempleo y también hay una asociación en este descuido a la niñez con la integración de grupos de pandillas o ya hablamos del crimen organizado. Entonces, esos son los datos que tenemos en México que a mí me parecen realmente alarmantes. 24 millones de niños que están sufriendo violencia diariamente es bastante aterrador. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Dar a los niños un asiento en la toma de decisiones, y aquí quiero ser muy específica también. Cuando hablamos de darles ese espacio para tomar decisiones, hay decisiones que ellos, que nosotros como adultos debemos de considerar que son para ellos bien. Hay decisiones que ellos sí pueden tomar, pero también hay decisiones que no pueden tomar. En este caso, yo quisiera hacer aquí dar un ejemplo de una política pública que se llevó en otro país acerca de, se les pregunta a los niños qué es lo que ellos quisieran, qué es lo que ellos harían si fueran presidentes o primer ministro. Entonces, lo que ellos responden es interesante porque ellos dicen, queremos agua gratuita, queremos funerales gratuitos, queremos refugios para personas sin hogar. Esas son lo que ellos desean. Y queremos helados gratuitos. Bueno, son niños, ¿verdad? Entonces, es importante considerar qué es lo que ellos desean y que ellos necesitan, su voz que sea escuchada. Otra de las cosas que podemos hacer, que es el cuarto punto, es dar visibilidad en este día. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Visibilizar que hoy es el día de los derechos de los niños, de las niñas, hacerlo, hacer ruido como se hizo en una población donde literalmente se hizo ruido, se sacaron todo lo que se pudiera hacer ruido como ollas, instrumentos y voltear a ver qué está pasando con ese ruido y entonces ya mostraron lo que son los derechos, es decir, hey, aquí estamos, tenemos este derecho a vivir a la educación, a vivir en un ambiente seguro, en un contexto seguro, que difícilmente lo estamos logrando en México. Voy a hablar nada más de los datos de México. Y también nosotros como adultos, o por ejemplo en las escuelas o en los municipios, hacer como, digamos, murales, hacer concursos, hacer estrategias de visibilidad para que participen las familias, porque educar a las familias también es parte de esta visibilización, que digan, sí existen los derechos y los derechos tienen que ver con mi responsabilidad de que este niño o esta niña crezca como un adulto sano y funcional. Y por último, organizar todos los actos posibles como, no sé, visitas, todos los desfiles, todo lo que mencionaba ahorita anteriormente, pero ya a un nivel más local. A lo mejor si en la escuela de mi niño o de mi niña no se hizo nada, yo como madre lo puedo hacer. Sin embargo, quiero aclarar que no necesariamente tiene que hacerse un día al año, sino que esto lo podemos retomar cada vez que sea necesario, porque yo sí considero que es un acto de carácter urgente. Entonces, todos los días es posible hacer esto, es necesario hacer esto, porque nos va a ayudar a construir sistemas que protegen a los niños, la igualdad, que garanticen que se escuche su voz. Estamos tan necesitados de una infancia sana, porque las consecuencias de que no se trabaje hoy se van a ver en un futuro muy cercano. Sí, maestra, de hecho lo estamos viendo, ¿no? Hay una generación que está impactada por este maltrato, por esta desatención a la niñez, lo estamos viendo, ¿no? Y ayer, de hecho, hoy traigo la información, un abogado representando a unas madres de familia en Mexicali de estancias infantiles del ISSSTE, denunciando maltrato
infantil en la estancia, señalando a gente específicamente que rayan algunos en abuso y otros en abuso sexual. O sea, volvemos al mismo tema y que coincide con esta aterradora cifra de 24 millones de niños en este país. Pues estamos desgraciándoles el futuro, ¿no? Es mentira que los niños son el futuro bajo este esquema que estamos viendo, es mentira. Estamos estropeándoles el presente y ya no tienen futuro, ¿no? Entonces, qué delicado es y qué gran trabajo tenemos todos por hacer, empezando desde casa y ahí esta pirámide en donde nos tenemos que responsabilizar. Maestra, te agradezco infinitamente, como siempre. ¿Dónde te podemos seguir, consultar, ver? Miriam Ramírez Arballo es mi nombre en mis redes sociales para cualquier situación o consulta que deseen. Muchísimas gracias por darme este espacio y poder visibilizar este tema que es tan importante. Al contrario, maestra, muy agradecidos contigo en la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana por aportar esos temas, visibilizarlos y ponernos en la reflexión. Te mandamos un abrazo grande. Bonito día. Gracias. Bueno, escuchó usted y vio a la maestra Miriam Ramírez Arballo, y de la maestra Miriam Ramírez Arballo nos vamos con el internacionalista Remy Martínez Cantú, el doctor Remy Martínez Cantú, a quien le agradezco infinitamente su colaboración también en la Agencia Fronteriza de Noticias, y vamos a platicar con él. Él es doctor en desarrollo regional, es especialista en regiones transfronterizas, y creo que siempre las aportaciones de nuestros colaboradores nos permiten tener una perspectiva distinta de lo que está ocurriendo, con esa reflexión y con ese ojo crítico, objetivo, propositivo. Recuerde que usted puede participar con nosotros en vivo y en directo. Claudia Medina, abrazo grande, mi querida Clau, gracias por estar en sintonía esta mañana con nosotros. A quienes han tenido la amabilidad y gentileza de estarnos acompañando, muchísimas gracias. Y bueno, ya está listo. A mi querida Rosa Isela Pule, abrazo grande, gracias por estar en sintonía también, muchísimas gracias. Mi querido doctor Remy Martínez Cantú, muy buenos días, bienvenido, gracias por abrirnos un espacio y poder platicar esta mañana. ¿Cómo estás? No, muy bien, Horacio, y agradecido y escuchando las palabras de la maestra, qué tanta razón tiene, ¿no? Que si dedicáramos el diseño de las políticas públicas y que partieran a partir de la niñez, otro gallo nos cantara. Creo que tiene toda la razón en las afirmaciones que hace y me encantó mucho su propuesta en esta mañana y poder tener la oportunidad de escucharla. Y pues bueno, yo también contento, y como bien dices, la relación México-Estados Unidos se mueve a partir de la voluntad de las regiones fronterizas, y sobre todo acá en el oeste, en la parte de Baja California con California, Sonora con Arizona. En estas fechas se han dado reuniones importantes, todas tratando de fortalecer pues el concepto de la conveniencia y del activo que representa ser vecinos, de compartir una frontera, que en ocasiones, aunque de lejos se puede ver como un obstáculo, en ocasiones es parte del uso que tiene precisamente para hacer próspera la región. Y ha habido reuniones de la Calibaja allá en San Diego, y ahorita estoy precisamente en este foro, precisamente específicamente de la industria aeroespacial en el Arizona Western College, en el condado de Yuma, que junto con el Consulado de México en Yuma y otras organizaciones, pues están llevando a cabo un evento muy interesante, precisamente hablando de temas de tecnología, de temas de bases espaciales, de lanzamiento de cohetes al espacio, etcétera, y con las experiencias que se tienen en México y los Estados Unidos, y con la visión de que esto fortalece a los jóvenes y las oportunidades que pueda haber de empleo para todos ellos. Entonces, independientemente de los vamos a decir, de los eventos nacionales, iba a decir ruidos, pero no son nada de ruidos, tienen mucho de real. Las regiones fronterizas son fuertes y resilientes, como se dice, y se siguen organizando para proponer su crecimiento. Y fíjate, doctor, porque ahorita que dices esto, el paso sostenido que ha tenido la industria aeroespacial, específicamente en nuestro país, platicaba con una ingeniero de una maquiladora del grupo de maquilas Tetacawi en Rocafuerte, en Guaymas,
y me decía que estaba cada vez más consolidado esto, y hablábamos de los reportes de la industria maquiladora, y me decía que en el caso del rubro donde ella está, no está ocurriendo esto, ¿no? La industria aeroespacial creo que tiene un enorme futuro, pero sobre todo, como bien decías, para los jóvenes es una oportunidad de mejora en su entorno personal, en su preparación profesional, para incrustarse en el tema de la industria aeroespacial en todas las vertientes que esto representa, ¿no? Desde el obrero, que es una mano de obra calificada para desarrollar piezas que son claves y cruciales, porque los niveles de calidad que se exigen son verdaderamente únicos. Entonces, creo que es importante este tipo de foros como en el que tú estás, y reviste una vitalidad para el desarrollo laboral, para el desarrollo económico, pero también para el desarrollo de aspiraciones de una generación, ¿no? Totalmente, o sea, es bien impresionante esa fuerza, ese interés en mantener las relaciones. Estoy viendo representantes de Baja California, de UABC, del Tecnológico de Mexicali, del área de Sonora, también de los institutos académicos, pero también de la industria, con gente que viene representando, por ejemplo, a FIMA, que es precisamente el foro de la industria aeroespacial, de la industria industrial en México, así como del clúster de Baja California, del clúster automotriz de Sonora, que están presentes en este foro precisamente porque están en la integración, en la búsqueda de este crecimiento precisamente para esta región, y entendiendo que juntos es mucho más fuerte. Incluso ayer tuvimos una visita al Yuma Proving Ground, que es una instalación militar con un protocolo especial para ingresar a las instalaciones, donde se llevan a cabo las principales pruebas a lo que tiene que ver la industria de defensa, que también es otra vertiente, como tú bien lo ves, precisamente de oportunidades de desarrollo económico y pues oportunidades de empleo y de crecimiento. Entonces, bien interesante lo que está pasando, al mismo tiempo que vemos otras cosas en el ámbito nacional y en el ámbito político, y creo que esto es un buen augurio del 2026, de esta apuesta y de este creciente vocación mexicana a la industria, vamos a decir, de maquilación o de manufactura, pero de alto nivel, porque también está, y no debemos dejar de mencionarlo, todo el tema que tiene que ver con semiconductores. Arizona está empujando muchísimo eso, y Baja California también, ya con industrias establecidas tanto en Tijuana como en Mexicali. Entonces, qué momento precisamente donde este empuje tecnológico es parte de lo que se puede desarrollar entre México y Estados Unidos. Y tan interesante esto de los semiconductores, que recién la Universidad Autónoma de Baja California le ha dado un gran impulso a una carrera especial en el tema de semiconductores, en virtud de lo que reviste este tipo de actividades, y en donde se encuentra una alternativa para los jóvenes en materia de preparación y de desarrollo académico, pero también personal, ¿no? Que para mejorar sus condiciones de vida. Y ahorita que decías esto ahí de Yuma, nos ha tocado pasar en familia por ahí, y algunas veces, una vez nos pegamos un susto porque escuchamos cosas ahí medio extrañas. Oye, ¿fue un ovni o qué? Yo, ahorita que dices ahí de esta base que hay y de las pruebas que se hacen, escuchamos un estruendo tan raro, algo muy particular que es indescriptible. Pero ya le decía yo a mi esposa, con lo que tú me has venido comentando, bueno, yo creo que hay algunas cosas que se hacen ahí, y nos tocó ver un avión, mi querido doctor Remy Martínez Cantú, con características muy peculiares, muy peculiares, un avión y con un plato mega gigante arriba, o sea, y no hacía absolutamente nada de ruido. O sea, entonces, esto que dices tú, porque el desarrollo de la industria militar también conlleva un beneficio en el impulso de la economía, ¿no? Entonces, que esto esté ahí en este núcleo entre Yuma, que converge Sonora, Arizona, Baja California y California, creo que es importante, porque esto se traduce en beneficios para el desarrollo de las comunidades, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Aquí vemos lo más avanzado en la aeronáutica, muchos de ellos en prueba, otros tantos porque hay una base precisamente de la Fuerza Aérea en esta localidad. Y sí, en efecto, vemos de todo tipo de aviones, helicópteros, paracaidistas. 2 veces al año hay pruebas bien interesantes de paracaidismos. Aquí prueban vamos a decir, los paracaídas que usa la NASA, precisamente para cuando reintegra un cohete o reintegra una
nave tripulada, recordarás aquellos, para precisamente que no les pasara nada a ellos. Entonces, es una zona muy rica y creo que estamos haciendo una sinergia bien interesante entre los dos lados, con de veras una muy buena vocación de parte de representantes del gobierno de Baja California. Aquí estuvo uno de sus subsecretarios y gente precisamente de los municipios también aledaños que sin duda alguna ven en esto una oportunidad y unos pasos firmes precisamente en un futuro donde Estados Unidos le está apostando de forma muy decidida a la tecnología. Ayer todo el mundo estaba de nervios precisamente porque Nvidia, esta empresa que hace hardware, vamos a decir, para todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, iba a lanzar sus números. Nvidia ha crecido en valoración en los mercados de una forma muy importante, tan importante que es, vamos a decir, el indicador máximo económico en los Estados Unidos derrumbó las cosas. Había nerviosismo respecto a si habían vendido más, habían vendido menos, y afortunadamente los números son crecientes y la administración de esa empresa dice que siguen creciendo y eso va a lanzar a los mercados, vamos a decir, de forma positiva, al menos para cerrar esta semana y con pues una visión importante en qué partes de estos desarrollos también pueden ser parte del desarrollo tecnológico y de la planta industrial mexicana, esta que se ha transformado precisamente desde la manufactura inicial que había de textiles a lo que hoy tenemos tan sofisticado en muchos de nuestros estados y en muchas de las regiones de nuestro país. Pues interesante, mi querido doctor, y qué oportunos porque te agarramos en medio de este congreso en donde estás ahí justamente, en donde se expone lo último que está ocurriendo en materia aeroespacial y eso es de beneficio para nuestro público también. Te agradezco infinitamente. ¿Dónde podemos seguirte con tu programa Fronteras? Ahí vamos, me pueden ver en Telemax y en sus redes sociales, tanto en Facebook, y estoy muy contento porque también ya estoy como tú en YouTube, entonces ya se puede tener un acceso mucho más fácil a eso. Y ahorita sí, en efecto, nomás para cerrar, voy a moderar una mesa precisamente del potencial en la industria aeroespacial para México, entonces bien interesante tener esas voces precisamente representadas acá en Estados Unidos. No, pues qué orgullo que estés ahí y yo creo que en una próxima colaboración que volviéramos a hablar de esta responsabilidad que tienes ahí y que cuál es el impacto que tiene para la región Calibaja, para la región Sonora y Arizona. Creo que es importante destacar este esfuerzo y la gente que le apuesta a este tipo de proyectos, mi querido doctor. Muchas gracias, claro que sí, Horacio. Abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Escuchó usted y vio al doctor Remy Martínez Cantú. Es internacionalista, doctor en desarrollo regional, especialista en regiones transfronterizas. Soy Horacio Molina, le he revelado a usted la verdad de la noticia. Lo invito a que mañana nos encontremos de nuevo en este mismo espacio y a esta misma hora. Si usted maneja, hágalo con precaución y a la defensiva, utilizando el cinturón de seguridad, porque recuerde que en casa siempre hay alguien que lo está esperando. Abrazo grande. El gobierno municipal que encabeza el presidente Ismael Burgueño sigue cumpliendo su compromiso. En la zona este de la ciudad se pusieron en marcha 85 nuevas rutas de recolección de basura, beneficiando a más de 83,000 habitantes de los fraccionamientos Natura y Colinas de California. En Natura, el presidente municipal dio el banderazo de salida a 66 nuevas rutas que llegan por primera vez a 16,000 viviendas, 8 escuelas y 15 parques. Con esta acción, Tijuana alcanza el 98% de